Ahí estamos. Bien, muestro ya el PowerPoint. Vamos a empezar con la clase. Ahí estamos. ¿Se ve de fondo? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, tema nuevo. Última unidad de la asignatura, ¿sí? Que deja una puerta abierta para que el año que viene continúen este tema, van a continuar este tema con la cursada correlativa correspondiente a Introducción a la Química, que es química biológica, ¿sí? Igualmente, segundo año se caracteriza por generalmente ver muchos de estos compuestos en técnica dietética, por ejemplo, conmigo en microbiología vamos a ver algunas cosas que son relevantes justamente en la química orgánica. Bien. Eh, Cuando hablamos de química orgánica, no nos podemos desprender de hablar de justamente el elemento que la conforma, que es el carbono. El carbono, ahí lo tienen presentado en algunas de las formas que podemos encontrar en la naturaleza, algunas producidas obviamente por los animales, como el dióxido de carbono, en la oxidación de los nutrientes, tema que van a ver el año que viene en esta asignatura, y otros obviamente producidos por la combustión de los combustibles fósiles, ¿sí? Estas emisiones de dióxido de carbono son las que generan, generalmente, ¿sí? Una atmósfera distinta con este gas que tiene una preponderancia fundamental en todo lo que es la atmósfera, porque las emisiones de dióxido de carbono son las que generalmente pueden, de alguna manera, ¿sí? Hacer que la capa de ozono, ¿sí? Se vea de alguna manera, ¿sí? Superpuesta por una cuestión de presiones parciales, y esto hace esto que pasó y que está todavía, que es el agujero de la capa de ozono, ¿sí? Bien. Carbono. Tengan una tabla periódica a mano, así vamos viendo algunas cuestiones que desprenden de justamente de la teoría que tiene que ver con la química orgánica. El carbono es el elemento que vamos a contar en la tabla periódica en el segundo periodo o nivel y en el grupo número 14. Búsquenlo, por favor. Así lo tienen a mano. Recuerden que el grupo eran las columnas y los periodos las filas, ¿sí? Si yo cruzo el grupo 14, ¿sí? Con el periodo 2 o nivel 2, voy a encontrar el carbono, que está prácticamente encabezando la serie de los no metales. Y esto hace de que el carbono, dado a su tamaño y dado a su capacidad de poder atraer electrones a su nivel de, digamos, de orbitales P, y vamos a ver que ahora que el carbono puede hibridar orbitales, esto es un tema nuevo, puede generar 4 enlaces. De ahí que se dice que el carbono sea tetravalente, porque su valencia es 4, ¿sí? Los estados de oxidación del carbono que figuran en la tabla, búsquenlos por favor. ¿Qué números de oxidación tiene el carbono que se presentan en la tabla? 4 y 2. 4 y 2, ¿sí? Esto hace que se forme, ¿sí? Gases como el dióxido de carbono, con su estado de oxidación 4, y el monóxido de carbono con su estado de oxidación 2, que es un estado de resonancia. Ahora vamos a ver qué es resonancia, ¿sí? En donde justamente el carbono puede formar estos dos gases mediante la combustión de los combustibles de cualquier índole, ¿sí? Yo puedo quemar madera, por ejemplo, y se forma dióxido de carbono y se forma monóxido también, ¿sí? Y la combustión incompleta de los combustibles, del gas, por ejemplo, de la cocina, o el gas de los calefactores, que es el metano, trae una consecuencia grave que es la intoxicación por monóxido de carbono. ¿Por qué digo incompleta? Porque justamente como este tipo de dispositivos, ¿sí? No tienen salida al exterior, ¿sí? Esto se da generalmente con los calefones o calefactores que pueden ser catalíticos, que no tienen ventilación hacia el exterior, hace de que el gas se combustione con una menor cantidad de oxígeno, y el gas que se forma es monóxido de carbono. Y la peligrosidad de este gas, ¿por qué trae intoxicación? Porque tiene una mayor afinidad por la hemoglobina, que el oxígeno lo desplaza, y esto trae como consecuencia, ¿sí? Un panorama bastante grave para los pacientes que están intoxicados, en los cuales a veces se habla de pronóstico reservado, porque es un gas que no puede salir, ¿sí? Hay que sacarlo. Bien.
Dentro de ese símbolo que ustedes ven ahí en la tabla periódica, ese cuadrito que tienen ahí, tienen aparte como datos, ¿sí?, importantes el número atómico. El número atómico del carbono es 6, independiente del isótopo que lo posea, ya que el carbono tiene dos isótopos importantes, ¿sí?, que son el carbono 13 y el carbono 14, además del carbono natural, que es el carbono 12, en el cual el carbono 14, por ejemplo, se utiliza para seguir el rastro o huella fósil, ¿sí? Cuando uno hace una excavación arqueológica y encuentra una pieza ósea que puede haber sido de algún dinosaurio o algún saurio que hubiera habitado la Tierra en su momento, antes del cataclismo, podemos datar ese hueso cuando se formó a través de la huella de carbono 14, que es un isótopo del carbono que tenemos todos nosotros, y que tiene una tasa de, digamos, de desaparición en el tiempo muy larga, millones de años, con lo cual uno puede hacer esto. También se puede usar en criminalística para seguir, por ejemplo, ese cadáver cuando fue sepultado o encontrado en algún lugar y cuando ese hueso se formó en la Tierra. ¿Bien? El número másico, que trae como esta proporcionalidad ponderada del carbono 12, 13 y 14, es ese número que tiene ahí, que es 12,017 o 16, depende de la tabla, ¿sí? Pesa aproximadamente esto, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a encontrar en la naturaleza? Lo vamos a encontrar en forma sólida, no es un gas, ¿sí? Y fíjense que está dentro de los no metales, no es un metal, ¿sí? Las formas que lo vamos a encontrar las tienen ahí a la derecha, que son el grafito y el diamante, variables alotrópicas de un elemento que tiene, ¿sí?, distintas composiciones en su estructura que lo hacen al diamante, por ejemplo, un mineral precioso, ¿sí? El hombre, por la forma que tiene el diamante, primero que es el mineral más duro que hay sobre la Tierra. Corta vidrio, corta muchas cosas. Tienen los lápices que vienen de diamante para cortar vidrio. Y esto hace de que tenga una alta resistencia porque es un mineral que se formó a una distinta temperatura y presión. Y esto lo hace una piedra preciosa. Obviamente para el hombre, si capaz que viene un ser extraterrestre, no lo considera una piedra preciosa, pero nosotros sí, ¿sí? Bien, y la otra es el grafito, ¿sí?, que ustedes lo pueden encontrar como el carbono vegetal que se utiliza para, por ejemplo, para los asados o para hacer combustiones. El que tienen ustedes en la mina de lápiz, ¿sí?, eso es grafito, ¿sí? Y son las dos variables que podemos encontrar en la naturaleza, ¿sí? El tipo de estructura que tiene el carbono, ¿sí?, en su configuración electrónica, ya que tiene 6 electrones, es disponer 2 en la primera capa orbital, por eso es 1s2, y los otros 4 los va a colocar en su segunda capa orbital, llenando primero un nivel S, 2s2, y llenando parcialmente un nivel P con 6 electrones por capacidad, pero que solamente tiene 2. Es decir, que solamente va a cubrir 2 casillas cuánticas, parcialmente. Los 4 electrones que le faltan al carbono para completar el octeto, si ustedes siguen la tablita y van hasta el fondo, van a ver que va a haber 4 lugares que necesita para asemejar la configuración electrónica del gas noble más cercano a la tabla, teoría de Lewis, ¿sí?, es que necesita 4 electrones que pueden estar por un elemento, en el caso del hidrógeno, por ejemplo, para formar el metano, por 2 electrones que puede aportar el oxígeno, de ahí el dióxido de carbono que tiene 2 oxígenos para cada carbono, es decir, 4 electrones, ¿sí? O otras, ¿sí?, combinaciones, por ejemplo, con el nitrógeno, con lo cual puede compartir 3 electrones y el electrón que falta lo comparte, por ejemplo, con el hidrógeno. Y ahí forma el cianuro, ¿sí?, o ácido cianhídrico, que es el que después derivan veneno letal que es el cianuro. ¿Está claro hasta acá? Bien, los orbitales que puede formar el carbono en este tipo de configuración se denominan híbridos. Un híbrido es la combinación de dos cosas distintas, ¿sí? Acá va a conformar hibridación entre el orbital S, el 2s2, y el orbital P, el 2p2, formando hibridaciones de tipo sp3, sp2 y sp, ¿sí? Esto lo vamos a ver a continuación. Y hace de que el carbono sea el elemento que le da esta versatilidad a los compuestos orgánicos de poder ser lineales, ramificados, cíclicos, etc., ¿sí? La química orgánica es muy vasta en este tipo de estructuras y fíjense que ni más ni menos la farmacología generalmente
se basa en el estudio de estos compuestos en su, digamos, síntesis de tipo artificial y fundamentalmente cómo actúan dentro del organismo. ¿Está? Ahí tienen el modelo de Bohr, lo que se le explicaba recién. El símbolo químico del carbono, recuerde que es una C sola, ¿sí? Y tiene este número atómico y este número másico. Es decir, que la cantidad de neutrones para el carbono, si hago la resta, es 6. Así que tiene 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones en estado nativo o elemental, es decir, sin combinación, ¿sí? Acá está el diagrama de Bohr, con 2 electrones en la primera capa y 4 en la segunda, con lo cual le faltan 4 para completar octeto. Y estas son las casillas cuánticas. Esto no me voy a adelantar esto porque ustedes no vieron números cuánticos, ¿sí? Pero recuerden que los orbitales disponen de ciertos ejes, ¿sí? A partir del P. El P ya tiene 3 ejes distintos, un eje en X, un eje en Y y un eje en Z. Es tridimensional. Son lóbulos que al unirlos forman orbitales híbridos tipo SP, que pueden ser SP3, SP2 o SP, dependiendo de la configuración electrónica del compuesto en sí. Bueno, acá está más o menos lo que ya dije, ¿está? Esto lo paso. Ah, esto me queda, esperen. Sí, así se los muestro. Esta es la fórmula espacial de cómo se ve, ¿sí? El carbono no forma una estructura en cruz, es decir, con los ejes superpuestos como si fuera, ¿sí? El eje de casillas, de ejes coordenados en matemáticas, ¿sí? No. Acá forma una estructura en donde los ángulos entre los elementos cuando se enlaza son de 109,28 grados. Es decir, que se acoda elemento a elemento para formar largas cadenas que después, mediante fuerzas de London, fuerzas débiles, se pueden unir entre sí. Esto da como consecuencia la presión de vapor que tienen los combustibles. Si ustedes paran una estación de servicio, sienten olor a nafta o olor a gasoil, olor a querosén. ¿Por qué? Porque tienen presión de vapor alta. De ahí que sean combustibles peligrosos. Por eso generalmente, sí, para combatirlos se los combate únicamente con extintores, no con agua, porque si no, como no son solubles en agua, lo que hacemos es, de alguna manera, diseminar el combustible y esto aumenta la capacidad de incendio. Bien. Acá está más o menos lo que les dije recién, posee 4 electrones en su último nivel. La electronegatividad, que es intermedia, es importante porque muchos de los elementos que vamos a encontrar unidos al carbono tienen, de alguna manera, más electronegatividad que él. Ahora vamos a ver cuál es la consecuencia de esto. Y salvo el hidrógeno, que es menos electronegativo que él, los números de oxidación o capacidad de oxidación del carbono va a cambiar, ¿sí? Donde puede tener menos 4, 4 o 0 y números que varíen entre toda esta, ¿sí? Magnitud versátil de capacidad de oxidación que tiene el carbono. De ahí que, por ejemplo, todas las biomoléculas que ustedes van a ver el año que viene, tema importante, muy importante, porque las biomoléculas están conformadas por carbono. Los hidratos de carbono, ¿sí? Tengo Sí, bioquímica. no escucho. Lo que ver es que química, nutrición y anatomía son las principales que tenemos que aprobar este año porque son las que porque el año que viene Claro, están son como los siguientes. correlativas. Claro, ustedes cuando ven el plan de estudios, No te cada van a plan de decir, estudios, no sé, sí, este decime, año Yasmín. estoy perdida. Te Y escucho, justo decime. en la universidad te digo, bien, estoy bien. Bueno, Pero en química es más química, difícil. y eso que hay más Pero yo te dije, representantes amor, en esas materias. yo dije, Chicos, particular. están con el micrófono abierto. Si quieren compartir algo, somos todos deseosos de escucharlos. Victoria, ¿querés decir algo? Aporten si quieren, ¿eh? No se queden mudos, vamos, no los voy a retar. Profe, Sí, eh, yo te quería decir algo. Respecto a lo que fue el parcial, fue, la verdad que después lo rehice en mi casa, digamos. Eh, Me costó, no me costó mucho lo que son los últimos 2 puntos. Hubo muy poco margen de error para probar, digamos. Eh, y eso creo que también nos jugó a bastantes en contra. Por ahí el primer parcial hubo, sí, bastante más.
para que podamos aprobar, pero no es una materia fácil y eh, no, lo que me había dicho Alan, bueno, del primer parcial fue que obviamente que te cuesta, ¿no? Abrirte porque vos después no querés que el profesor, bueno, se te ponga en contra o lo que fuese. Y me parece que, bueno, la chica tenía el micrófono así prendido, pero no, no es una materia fácil y bastantes creo que no tenemos base de lo que digamos de lo que es el secundario, ¿no? Yo ahora química lo estoy aprendiendo de cero, porque nunca tuve base en mi secundario, pero eh, no, tengo que aprender por afuera también, porque no, mucho lo que son las clases de práctica no me sirve. De hecho, la otra vez le había dicho a Alan si íbamos a tener clase en el laboratorio algo de soluciones, como para ver, y dijo, me respondió mal y me dijo, bueno, no llegamos. Y siguió. La verdad que a mí en lo personal, a mí me está costando un montón, pero, pero tus clases, ponele, a mí me sirven. Lo que es lo teórico, perfecto, no tengo nada para decir. Bien, a ver, yo se los creo que se los advertí a principio de año cuando empezó la asignatura, ¿sí? Eh, este tipo de asignaturas que se correlacionan, ¿sí? Totalmente con otros contenidos, tiene también la singularidad de que los contenidos que se van dando en forma secuencial, ¿sí? Si vos ves lo que yo estoy hablando ahora y la grabación no miente, la podés repetir las veces que quieras, ¿sí? Generalmente uno tiene que adquirir ciertos conocimientos para poder avanzar en la asignatura. Esto pasa generalmente en todas, ¿sí? O en casi todas, ¿sí? Cuando fundamentalmente los contenidos que uno necesita del primer parcial también son volcados al segundo y también pueden aparecer en el tercero, ¿sí? A ver, yo no sé si hay asignaturas que son fáciles o difíciles de estudiar, ¿sí? Por ejemplo, para alguien que tiene una capacidad de un manejo más exacto de la información, ¿sí? Las materias exactas como física, matemática o química no son un escollo, ¿sí? Pero sí son las pedagógicas, por ejemplo, ¿sí? Porque uno no tiene esa plasticidad porque está muy enfocado en un eje central en el que 2 más 2 es 4 y no puede ser 4,2, ¿sí? Ahora, yo fíjense que el programa, por ejemplo, que les compartí, el Excel, y yo me gustaría ser un bichito y ver cuántos lo utilizaron, ¿sí? Sirve justamente para esto, para que ustedes puedan plantear sus propios ejercicios y verificar una modalidad para poder resolverlos, ¿sí? Independientemente de esto, de las clases teóricas y las clases prácticas, yo ya recomendé el libro como una herramienta útil. ¿Por qué? Porque tiene teoría y a medida que va avanzando la teoría les da ejercicios ya resueltos y que ustedes lo pueden tomar como un ejemplo, porque son los que sí que lo planteamos nosotros, no es ni más ni menos que esto, ¿está? Sí, yo vi notas bastante complejas en el desarrollo del parcial, ¿sí? Y es lógico que un segundo parcial tiene que tener no una dificultad mayor, pero sí un mayor nivel de complejidad, porque abarca temas que ya vieron. Por ejemplo, cuando ustedes plantean soluciones y calculan molaridad, molalidad, o no creo que haya alguno de normalidad, ¿sí? Tienen que saber la masa molar y calcularla. Por ejemplo, saber que la masa molar del dióxido de carbono, si suman, es 44 gramos mol, o del ácido sulfúrico es 98 gramos mol, ¿sí? O la del agua es 18, etc. Entonces, esas cosas que uno en la práctica ya las va teniendo en cuenta, no las tiene que pensar, ¿tá? Y son más, digamos, son como ciertos tips que generalmente me van dando para yo saber qué es lo que tengo que avanzar. Este tercer parcial que viene ahora, tiene más teoría que práctica, si ustedes se ponen a pensar. Tiene mucho de teoría, muchísimo. Esta parte que están viendo ahora es prácticamente todo teórico, porque acá van a ver que salvo que nombrar compuestos o escribirlos o hacer alguna reacción, no hay más que eso para hacer, ¿sí? Porque no estamos viendo una química orgánica a fondo. Química orgánica es una materia para ver entera en un cuatrimestre o en todo un año, ¿sí? Dependiendo de la carga horaria.
pero porque es muy vasta la química orgánica, muy, muy vasta. Y me sirve después para todos los compuestos que se van a sumar a través de esto, por ejemplo, en todos los entornos que tiene que ver la salud. Porque toda la farmacología está basada en esto, no tiene otra cosa. Las enfermedades metabólicas derivan a veces de no poder aprovechar un nutriente. Y esto tiene mucho que ver justamente con el concepto que vamos a ver ahora de grupos funcionales. Entonces, Ludmila, yo sé que esta materia cuesta y por eso nunca, yo digo que el que avisa no traiciona. Y yo les dije al principio de año que el secreto de poder aprobar la asignatura era hacer los seminarios. Porque los ejercicios que tienen los parciales no son ni más ni menos que los que aparecen en los seminarios. Obviamente, en un segundo parcial con temas más abarcativos, más analíticos, los ejercicios tienen que ser más complejos. Fue una cuestión lógica. ¿Se entiende esto? Entonces yo los Profe, invito a, sí, a que hagan esto, perdóname, a que hagan esto. sí, Usen el sí. programa, planteen ejercicios propios, como hago yo en las clases, que les pongo, y que si pongo esto, esto y esto, lo hago en papel primero. ¿Qué me da? ¡Pum! Ah, me dio esto, entonces está bien. No me da esto, algo estoy haciendo mal. Vuelvo a la teoría, vuelvo a ver la clase Sí, sí. grabada. ¿Tá? Es la única forma, Sí, sí, chicos, no hay otra. por eso los otros dos puntos, o sea, el punto uno y el punto 3, el punto 2 y el punto 3 fueron realmente ejercicios que estaban en la guía. El punto uno, yo le dije a Alan, le digo, profe, un punto así redactado en la guía, obviamente que no estaba, ¿no? Pero a mí en lo personal, y he hablado con compañeras igual, les costó bastante el punto uno. Era bastante confuso en el sentido de que tenía mucho consolución mezclado con propiedades coligativas, pero, pero no fue como en el seminario, no me sé explicar, pero fue bastante complejo, sí. Es que en realidad, fíjate que propiedades coligativas son de las soluciones. Fíjese que yo a veces planteé problemas en clase, ¿sí? En la teoría, si vos mirás la teoría, donde partimos de averiguar una propiedad coligativa, pero tenemos que determinar la concentración del soluto. Entonces ahí ya se deriva que son cosas que están pegadas. Es decir, las propiedades coligativas son propiedades de las soluciones. ¿Se entiende eso? Es decir, no puedo separarlas. No puedo calcular la temperatura de ebullición o de fusión de una solución, sino calculo la molalidad. No puedo, porque los otros son constantes y son valores fijos, que no van a cambiar. El punto de ebullición, el punto de fusión, las constantes, no van a cambiar. Lo que cambia es la molalidad. ¿Está? Entonces, traten de enfocarse en esas cosas. Acá, por ejemplo, yo voy a hacer mucho hincapié acá en nomenclatura, porque es el tema, digamos, que siempre vamos a tener que evaluar. ¿Se entiende eso? ¿Está? Sí, sí, sí. Igual ya no, por ejemplo, yo ahora voy por el tercer parcial, ¿no? Pero no me voy a atrasar en lo que es el recuperatorio. Pero es muy difícil ya después, ¿no? Sacar los dos últimos ponele de recuperatorio, Y yo se los dije al ¿no? principio de año, ¿sí? No acumulen parciales. Yo se los avisé. ¿Qué pasó? Ahí está. No sé por qué se fue el video solo. Yo se los avisé, no acumulen parciales. Porque después querer rendir o pretender rendir toda la asignatura a fin de año y es casi imposible. Se puede. No, 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 Hemos no, tenido casos, ¿eh? Pero son la excepción a la regla. sí, sí, sí. No la regla de la excepción. ¿Está? A ver, ustedes tienen que pensar una cosa, y en esto quiero ser bien tajante. Están en la universidad, no es el colegio esto, ¿sí? Y la universidad no estudian para el profesor, no estudian para sus padres, no, estudian para ustedes. Esta es la formación profesional que tienen que tener el día de mañana. ¿Está claro? Y más en salud. Yo siempre dije, todas las profesiones tienen su importancia, todas. Desde el que limpia en un laboratorio el material, porque si no está bien enjuagado y no tiene las condiciones, todo lo que hago después va a estar mal. O sea que ese es tan indispensable como el que hace el análisis, como el que firma, como profesional validando el resultado, etcétera. ¿Sí? Hablo de laboratorio porque es lo que me desempeñé en 73 años en el materno. ¿Está? Y en salud tenemos un toquecito más, ¿sí? Que tenemos que mirar un poquito más, porque acá no nos podemos equivocar. Lamentablemente no, ¿está? Porque está en riesgo la salud del paciente. Ahí está el problema.
Por eso estas Sí, sí. carreras son más complejas. Y es lógico. Yo el día de mañana Después, quisiera tener, digamos, como profesional, un profesional idóneo. después ya, profe, ya recu extraordinario, ¿no? No, es que no. Vos fíjate que yo estoy adelantando teoría para que ustedes puedan ir repasando y de última en las clases preguntar y en la fecha de finales rendir el parcial, en la primera fecha de finales. Que ya hablé en secretaría, el horario del recuperatorio va a ser 2 horas antes del parcial. Creo que te ha puesto a las 12 y el final es a las 2 de la tarde. O sea que vamos a tener tiempo. No, 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 Pero pero, no, no, o no, sea, no, no tiren la toalla ahora, eso es lo que quiero decir. No, no. Traten de, no, en pero, el caso tuyo, sí o sí tenés que tratar de, o intentar no, sí o sí tenés que resolver el tercero. Y después, bueno, ver sí, sí, cómo haces sí. para rendir primero y segundo. ¿Está? No, 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 el segundo me quedo nomás. Bueno, con más razón, entonces, te queda uno solo. ¿Está? Sí, Uno pero solo después, es llevadero. eh, o sea que no, no entendí eso, el parcial y el recuperatorio se rinden juntos No, 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 no. y Usted va a rendir el parcial en su fecha, como corresponde. En el la 30 de primer octubre, dice. fecha de finales, rinde Sí, recuperatorios. De primero, segundo, tercero o combinaciones. Porque ah, está alguno puede bien. rendir primero y segundo, segundo y tercero. O los tres. Claro, sí. Sé ¿Y la que metodología del final? No escucho. tengo La entendido metodología del final Teórica, todo teoría. teórica. Puede ser Ah, escrito no o va. puede ser oral. Ah, buenísimo. Quería saber eso. No sabemos. Eso depende, gente, de la cantidad de alumnos que se inscriba. Si son muchos, no me queda otra que tomar escrito. Si son pocos, 6, 7, posiblemente tome oral. ¿Está? el 30 de Entonces, octubre, ¿no? No escucho. Es el tercer parcial el 30 de octubre, ¿no? Ese sigue Sí, siendo como así. está puesto, el parcial no tiene nada que ver con esto. Vos me hablaste de recuperatorio, yo te contesté por recuperatorios. Parcial es Sí, parcial, sí, sí. no involucra ninguna otra cosa. Cuando dijiste parcial que puede hacer un recuperatorio extraordinario, no, porque no tenemos días de clases, chicos. No, es imposible. ¿Está? Bien, bien, Pero sí, listo. ya Muchas fíjense que gracias. ya tuvieron un recuperatorio el primero y es el Sí, último año que lo podemos tomar, porque ya nos dijeron que no. No se pueden evaluar recuperatorios dentro de la cruzada. está bien. Ya está, eso de la coordinación lo bajaron. No podemos, es imposible. Entonces, no lo pidan el año que viene si alguno recursa, porque no se puede. Ya nos dijeron que no, se pusieron tarjeta roja, dijeron, sí, desde la coordinación nos dijeron, recuperatorios en fecha de cursada, no. Bueno, no se puede, Está bien, es está imposible. bien. ¿Está? Listo. Entonces, ahora sí, el tercer parcial en fecha, tipo y forma, y recuperatorios único llamado en el primer llamado de finales. Sí, hoy hablé con Luciana Añonati, algo así, la coordinadora de nutrición, y me dijo que era del 20 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Claro, está puesto un viernes. Tienes que hacer bien la fecha y el horario de recuperación va a ser a las 12. Y a las 2 de la tarde rinden los chicos que tienen que rendir final. Sí, igual ¿Sí? todavía no lo subieron eso. Pero bueno, No, no, ya sé, yo te lo digo en forma interna porque yo arreglé el horario. Como ¿pero sabés la fecha? No, sé que es un fecha exacta. viernes, sé que es un viernes, exacta no la sé que es un viernes. Pero va a estar Está bien. publicado después. En la plataforma ahora lo del cronograma del tercer parcial aparece el 30 de octubre. ¿Cómo está? Eso sí, ¿Cómo está? bien, bien. Eso no tiene cambios. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Bueno, seguimos. Entonces, aclaradas las dudas, por favor, utilicen el programa que les di yo. Utilícenlo. Háganse ustedes un ejercicio cualquiera. O agarren uno de la guía, ¿sí? Que no van a tener que buscar ese resultado, van a tener que buscar otro. Lo resuelven y después ponen los datos en el programa. Calcular. Ah, me dio bien, listo, sigo con otro. ¿Está? Porque eso les facilita el aprendizaje. Les da una metodología a ustedes. Porque yo puedo resolver un problema de una forma y vos de otra. Mientras lleguemos al mismo resultado, está bien. Y mientras que el procedimiento esté bien, ¿está claro? ¿Sí? Bien. Entonces dijimos, electronegatividad del carbono intermedia. Con lo cual, el carbono se va a unir tanto a metales, carburo de calcio, por ejemplo, como a no metales en la mayoría de los compuestos orgánicos, ¿sí? Y la unión entre átomos de carbono, y esto es lo importante, puede ser simple, doble o triple.
Enlace simple o sencillo, acá lo tienen, ¿sí? El grupo tiol, el azufre con el hidrógeno, se unen al carbono. Enlace doble en los alquenos, allá los vamos a ver a esto, ¿no? Y enlace triple en los alquinos, ¿sí? Estas fórmulas son las que ustedes van a ver y que después tienen que nombrar. Por ejemplo, ¿sí? El compuesto que tengo en el medio de la pantalla tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, con lo cual, ¿sí? Deriva del but, que es de 4, y como tiene un doble enlace lo voy a llamar buteno. Y este tiene 1, 2, 3, 4, y a este lo voy a llamar butino. Entonces, esto que vamos a ver ahora a continuación es cómo el carbono se dispone en la naturaleza. Y la versatilidad del carbono hace de que forme todas estas estructuras y que sea el pilar fundamental de la química orgánica. Sigo. Ejemplos. 4 pares de electrones se comparten con 4 átomos distintos, ¿sí? Es decir, el metano, por ejemplo. Carbono, hidrógeno 4. El carbono se une por enlace sencillo o simple con cada uno de los hidrógenos. La molécula de etano, otro hidrocarburo, otro alcano, tiene una unión carbono-carbono que acá no se entiende porque es una fórmula semidesarrollada. Ahora vamos a ver qué es esto, ¿sí? Y donde carbono-carbono se unen y los hidrógenos completan, ¿sí? El octeto para cada carbono. Entonces recuerden, el carbono cuando lo escribo para hacer una formulación química, siempre tiene que tener 4 enlaces, siempre. Pueden ser enlaces simples, enlaces dobles o enlaces triples, pero siempre tiene que tener la totalidad de 4. Si son simples, va a tener 4 simples. Si hay uno doble, va a tener uno doble y 2 simples. Puede tener también 2 dobles. Ya lo vamos a ver a esto. Y si es triple, tiene que tener uno simple y uno triple. ¿Está claro? Pero siempre 4. Siempre tienen que sumar 4. Enlace triple, que lo tienen, ¿sí? Esto es etino. Y esto es metilcianonitrilo, que es el carbono con 3 enlaces con el nitrógeno. Y acá está lo que dije de hibridación, ¿sí? Y cosas muy importantes. Cuando el carbono hibrida a orbitales, hibrida el orbital 2s, que recuerden que tiene 2 electrones, con el orbital 2p, que también tiene 2. Y va a formar una casilla cuántica de 4 orbitales exactamente iguales. Esto da la pauta que en el hidrocarburo más simple, que es el metano, la distancia de enlace carbono-hidrógeno sea siempre la misma. Si no fuera así, la distancia entre el carbono y el hidrógeno para 2 de ellos sería distinta que para los otros 2, y esto no ocurre. Y estos orbitales sp son sp3, porque toma los 3 orbitales del p y el orbital del s. Y fíjense, son 4 casillas, en donde en cada una puede colocar 2 electrones. Acá están los 2 del s y los 2 del p. Y tienen 1, 2, 3, 4 orbitales vacíos. O sea, parcialmente llenos, mejor dicho. ¿Está? Ahora, todos los alcanos tienen una fórmula que se dice que es familiar. ¿Qué quiere decir que sea familiar? Que cuando carbono es N, la cantidad de hidrógenos que va a acompañar al alcano es hidrógeno 2 por N más 2. Ejemplo, en el metano, fíjense, carbono es 1, 2 por 1, 2, más 2, 4. Al metano lo acompañan 4 hidrógenos. Vamos para atrás para ver nada más. Fíjense en en el segundo compuesto que tienen acá, que es el etano. Si carbono es 2, hidrógeno es 2 por 2, 4 más 2, 6. Tiene 6 hidrógenos. Y así en adelante siempre lo mismo. ¿Está? Para los alquenos, la hibridación es distinta. No es sp3, es sp2. Es decir, toma el orbital s, 2 de los orbitales p, quedando un orbital p vacío o puro, con un electrón solo. Y los otros con 3 electrones. Con lo cual, acá habrá enlace simple, 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 y este es el responsable del enlace doble, que es una nube que se encuentra por encima y por debajo del compuesto.
Y la fórmula familiar u homóloga va a ser carbono N, hidrógeno 2N. Es decir, si carbono es 2, es el más chico de todos, no puede haber 1 de carbono porque tiene que tener doble enlace, ¿sí? Es 2 por 2, 4. Y acá lo tienen, ¿sí? 2 más 2 es 4, ¿sí? Para los alquinos, la fórmula familiar y la hibridación cambia. La hibridación no es sp3 y no es sp2, es sp, quedando ahora dos orbitales p puros, responsables del segundo y del tercer enlace entre carbono-carbono, ¿sí? La fórmula familiar es carbono N, hidrógeno 2N menos 2. Entonces, para el etino, el más chico de todos, es carbono 2, hidrógeno 2 por 2, 4, menos 2, 2. Tiene solamente 2 hidrógenos. Aclaración. Para los alcanos la fórmula siempre es valedera. Para los alquenos y alquinos depende si son monoinsaturados o poliinsaturados. Ahora vamos a ver esto. ¿Cuándo son monoinsaturados? Cuando hay solamente un doble enlace. Entonces la fórmula va perfecta. Cuando hay más de un doble enlace, por cada doble enlace adicional le tengo que restar 2 hidrógenos. ¿Está claro? Para un alquino, en vez de restarle 2, le tengo que restar 4 por cada enlace triple adicional. Porque tengo que sacar 4 hidrógenos por cada enlace carbono-carbono. ¿Está claro? Consecuencias del enlace carbono-carbono, justamente que a medida que crecen las cadenas se van acodando y van dando estructuras espaciales que son tetraédricas, en donde tienen un enlace carbono-carbono y los hidrógenos se ofrecen en la periferia de la molécula, ¿sí? Acá tienen los primeros de la serie, ¿sí? Falta el propano nada más, ¿sí? Que es el metano, el etano, el propano que no está y el butano. Fíjese que todos terminan en ano, ahora vamos a llegar a esto, ¿sí? Y tienen prefijo y sufijo, las dos cosas. ¿Cómo los representamos en el espacio? Ustedes recuerden que ya vimos en el primer cuatrimestre la fórmula mínima y la fórmula molecular. La fórmula mínima dijimos que era la mínima expresión para poder determinar la unión entre distintos elementos que forman un compuesto, pero puede o no ser el compuesto molecular. A veces lo es, a veces no, ¿sí? Si ustedes se fijan, esta fórmula empírica o mínima del compuesto que tienen como ejemplo es carbono, hidrógeno, 2 oxígeno. Ese compuesto no puede existir, así como está. O sí, no lo sé. Con lo cual, si yo quiero ver si realmente existe, ¿sí? Debo determinar la fórmula molecular. ¿Se acuerdan que relacionábamos la masa molar de la fórmula molecular dividido en la masa molar de la fórmula mínima? Eso nos daba un número que, si se fijan arriba, en el ejemplo, la fórmula mínima multiplicada por 3 me da la fórmula molecular, que es la fórmula como existe el compuesto, ¿está? Ahora, no son de utilidad para identificar compuestos, porque yo no sé cómo están los enlaces entre el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, no lo sé. Para esto tengo la fórmula semidesarrollada, la más utilizada en química orgánica, donde acá tengo este compuesto que tiene 3 carbonos, 1, 2, 3, que tiene 6 hidrógenos, 3, 4, 5, 6, y que tiene 3 oxígenos, 1 y 2 son 3. Pero esto tampoco me dice cómo se distribuye espacialmente. Y a veces puede ser útil, a veces no, hacer la fórmula desarrollada, es decir, que este carbono, que es del centro, está unido a un oxígeno y está unido a un hidrógeno, un grupo hidroxilo o grupo alcohol. Y que este carbono está con una doble unión oxígeno simple, unión oxígeno-hidrógeno. Es un ácido, es la combinación de un compuesto que tiene un grupo carboxilo y un grupo alcohol o hidróxido. Ahora lo vamos a ver. Hidroxilo, perdón. ¿Está? Bien. En los compuestos, en los hidrocarburos y en todos los compuestos que son derivados nitrogenados y oxigenados, existen carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. ¿Cómo puedo ver esto? De varias maneras. La forma más fácil es ver el carbono dónde está. Si el carbono está en un extremo, o es un radical, que ahora vamos a ver, que está en un extremo de la cadena, ese carbono está unido a 3 hidrógenos y está unido a un
carbono con un enlace. Es decir, que ese carbono es primario. Pero si tengo un carbono que está unido a 2 carbonos, así o así, no importa, es un carbono secundario. Y si es un carbono que está unido a su vez a 3 carbonos, es terciario. Y si el carbono está unido a 4 carbonos, un carbono central, es un carbono de tipo cuaternario. A ver, ¿cuáles son primarios en este esquema que tienen ahí? Comiencen como quieran, a ver. Pregunto, ¿este es primario? Este carbono que está acá, está la flechita marcándolo. Sí, Sí. ¿Este carbono que está acá arriba es primario? sí, Bien. ¿Este que está acá? también, ¿Este que está acá? también, ¿Y este que está acá abajo? ¿Solito? también. Bien. Son primarios. Carbonos secundarios. Este carbono que está acá está unido a 2 carbonos, ¿no? Y a su vez tiene 2 hidrógenos, uno de un lado y uno del otro, ¿sí? Este carbono que está acá también es secundario. Carbonos terciarios hay uno solo. Este está unido a este carbono y a este otro. Es terciario. Y cuaternario está este solo, unido a 1, 2, 3, 4 carbonos. ¿Está claro? Bien. Me voy a adelantar un poquito, porque está ahí abajo el nombre. Reglas de nomenclatura. Si quieren, anótenlas. Para nombrar un compuesto orgánico, no sigo las reglas de nomenclatura de los compuestos inorgánicos, por lógica. ¿Qué reglas sigo? Tengo que buscar primero la cadena principal, que es la cadena más larga. No importa si es lineal, biboreante, no importa. La más larga. Luego, numerarla. Y por último, después de numerarla, fijarme si los números coinciden en lo que a todo que no es cadena principal, que lo voy a llamar radicales, les dé los números más bajos posibles. Ejemplo. ¿Cuántos átomos de carbono tiene esa cadena? Empezamos. Si empiezo por el extremo derecho. Sí, No entendí lo último que dijiste. lo de los radicales. Fijarme si coinciden, no sé qué cosa dijiste. No Si los radicales tienen los números más bajos posibles. Si la forma en la que yo dispuse la cadena con los números es la que deja que los radicales tengan el número más bajo posible. ¿Queda claro? Sí, Con el ejemplo lo vas a entender. Mírame. Supongamos que yo empiezo de esta A que tengo acá, que sé que es un carbono terminal, ¿no? Puedo empezar de acá arriba y es lo mismo, porque dijimos que las cadenas se acodan, ¿sí? Entonces, lo más fácil es empezar siempre por una línea, ¿sí? Solamente por eso. Pero recordá que es lo mismo. Yo tengo carbono 1, siguen la flecha, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Podría ser 1. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y me voy para arriba, carbono 5. Tienen la misma, sería lo mismo. Ahora, si voy para abajo, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. La más larga es esta. ¿Está claro? Puede ser esta o puede empezar de arriba y hacer esto. Es lo mismo. No importa. ¿Está? Si empiezo por acá, este grupo que está acá arriba, este grupo que está acá arriba y este grupo que está arriba se denominan radicales. No pertenecen a la cadena principal. Son como si tuviera una cadena, una pulsera, los diques que cuelgan. No forman parte de la cadena principal. ¿Está? Vamos a darle los números más bajos. Carbono 1, carbono 2, estaría en el carbono 2. Carbono 3, este en el 4 y este en el 4. 5 y 6. Si empiezo por acá, carbono 1, carbono 2, a estos dos les doy 3 y a este le doy 5. Es más alto el 3 y el 5 que el 2 y el 4. Entonces comienzo por la derecha y no por abajo. Entonces digo, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 4. Está repetido el número. Entonces digo 2, 4, 4. Y vamos a ver que los radicales tienen nombres dependiendo del compuesto que formaban. Esto deriva del metano. El radical es metilo. Y lo voy a poner en la cadena llamándolo metil. Le saco la O. Entonces el compuesto se va a llamar
Primero, el apellido. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexano. Ya está, lo escribo a lo último. Y después voy con los radicales. 2, 4, 4, trimetil, porque son 3 metilos, hexano. Esta es la forma de nombrar. ¿Estamos? Va a haber muchos ejemplos hasta que terminaré, ¿eh? Así que no se preocupen. Vamos con otro. Más complejo, ¿lo ven? Primero vamos con los carbonos. Primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. A ver, ¿cuántos carbonos primarios hay? Cuéntenlos nada más. Primarios. 1, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Ahí están. Secundarios. Cuéntenlos nada más, ¿eh? O sea, carbonos que están unidos a 2 carbonos. 3 puede ser. 3. Ahí los tienen. Terciarios. 8 también. No, terciarios. Terciarios. Un carbono que está unido a 3 carbonos. No puede tener 8. Este carbono que está acá está unido a 1, 2, 3. Este carbono que está acá está unido a 4, ya no me sirve. Este que está acá está unido a 2, 3. Y este está unido a 4. O sea que carbonos terciarios hay 2. Y cuaternarios hay 2. Este y este. ¿Estamos? ¿Cómo nombrarlo? Arrancamos de vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque si sigo por acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no me sirve. ¿Está? Bien, sé que tiene 9. Lo bautizo, no nano. Ahora vamos a ver estos nombres, no se preocupen. ¿Cuántos grupos radicales tengo? Acá tengo uno, acá tengo otro, acá tengo otro, acá tengo otro, acá tengo otro y acá tengo otro. ¿Sí? ¿Qué número les voy a dar? Si empiezo por acá, como hoy, 1, 2, 3. Y si empiezo por acá, ya este es 2. Entonces empiezo por acá. 2, vayan anotando. 3, 4, 4, 2, 4, 4. 6, 7, 7. 2, 4, 4, 6, 7, 7. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5. Hexa, metil, nonano. Ahí tienen todo el compuesto nombrado. Series homólogas. ¿Qué son? Son series homólogas cuando algo se repite. Las propiedades son las mismas. Por ejemplo, si yo tengo... Miren acá, por favor, para mostrarlo. Ven que acá dice carbono e hidrógeno 2, porque engancha por 2 lados. Este también. Entonces, cada vez que se repita este carbono e hidrógeno 2 es una serie homóloga. Las cadenas lineales no ramificadas están llenas de series homólogas, que todas son carbono e hidrógeno 2. A partir del propano en adelante, si son lineales y no son ramificadas, yo ese carbono e hidrógeno 2 lo puedo escribir con un número abajo, que me está diciendo cuántas veces se repite eso. Porque si imaginan, yo tengo que escribir un compuesto que tiene 22 grupos metilenos, que son ese carbono e hidrógeno 2, no lo escribo 22 veces. Pongo carbono e hidrógeno 2, lo pongo entre paréntesis y le pongo un 12 abajo. ¿Está claro esto? Para resumir información. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo acá? Y una serie homóloga, sí, es la que ven, tienen carbono e hidrógeno 2 repetidos. Grupo funcional. ¿Qué es un grupo funcional? Los grupos funcionales son los que dan la función a una molécula. Por ejemplo, un grupo carboxilo, un grupo amino, un doble enlace, un triple enlace, un grupo hidroxilo, un grupo tiol. Porque ya no es un elemento que tenga carbono, un compuesto que tenga carbono e hidrógeno solamente, tiene otras cosas. ¿Sí? Y eso hace que tenga un orden de importancia, que es el que vamos a ver a continuación. Ahí los tienen. Esta tabla, el día del parcial, la pueden tener. Porque le van a tener que dar prioridad al compuesto que van a nombrar. Y también ténganla, por favor, para las guías, para hacer los seminarios. Por ejemplo,
un ácido carboxílico, este R recuerden que es una cadena carbonada o un hidrógeno, ¿sí? No importa, R se lo denomina como un radical, que puede ser desde un hidrógeno una cadena carbonada alifática, aromática, lo que sea, ¿está? En donde está acompañado por un carbono con doble unión oxígeno y unión simple oxígeno-hidrógeno, ¿sí? Es principal antes que un grupo éster, este es principal antes que un grupo amida y así hacia abajo, ¿sí? Donde fíjense que lo más relevante son los radicales, que es como dije hoy, son los menos importantes, ¿sí? Después encima tienen los halógenos, el grupo nitro, el triple enlace, el doble enlace, etc. Entonces, cuando van a nombrar una cadena, tienen que relevar este orden de importancia, siempre. Bien. Hidrocarburos, ya algo mencioné, ¿qué son y qué no son? Los hidrocarburos son todos compuestos que tengan al menos carbono e hidrógeno en cadenas lineales, ramificadas o cíclicas. Los hidrocarburos se obtienen mediante la refinería de un material especial que es el petróleo. El petróleo crudo es este material que se formó gracias a ese cataclismo que dio, o digamos, que devastó a nuestro globo terráqueo y donde se sepultó gran cantidad de materia vegetal y animal. Y es así que los yacimientos de petróleo que se encuentran son los que se estima que en algún momento de la vida del mundo se van a terminar, se van a, ¿sí?, secar, y eso hace que sea un recurso no renovable, ¿sí? Los hidrocarburos son los combustibles con los cuales nos movemos hoy en día, chicos, ¿sí? Naftas, diésel, querosén, gas natural, todo eso son hidrocarburos, ¿sí? Y que de alguna manera se utilizan para muchos, ¿sí?, útiles. No solamente no son útiles para esto solo, para la composición de los plásticos, que son polímeros, etcétera. Toda la vida del hombre hoy se basa prácticamente, ¿sí?, en casi todo en hidrocarburos, ¿sí? El hombre está tratando de separarse de esta tendencia mediante estrategias renovables, ¿sí?, y estrategias que de alguna manera puedan servir al hombre para que el día que se terminen los hidrocarburos podamos subsistir gracias a otro combustible alternativo, ¿sí? Las fórmulas que tienen son muy variadas, generalmente es carbono e hidrógeno, y esto puede variar como vimos recién, en donde carbono es N, hidrógeno, como si fuera una recta numérica para que no se lo olviden, puede ser 0 en los alquenos, menos 2 en los alquinos y más 2 en los alcanos. Entonces ahí no se olvidan más, que es como una recta numérica, donde tengo alquino, alqueno, alcano. Menos 2, 0, más 2. La cantidad de hidrógenos que acompañan al carbono, ¿sí? Números de oxidación, muy importante. En los compuestos, la oxidación del carbono hace de que el carbono, a ser más electronegativo que el hidrógeno, pueda tener en los compuestos más sencillos distintos estados de oxidación. Ejemplo, en el metano, el carbono está unido a 4 hidrógenos. Si ustedes los abren a los 4 hidrógenos y ven la diferencia de electronegatividad, el hidrógeno va a tener una tendencia a ser positivo, no negativo. Con lo cual le coloco un más 1. Si sumo los 4, me da más 4. Es decir, que el carbono tiene que tener menos 4 para poder, ¿sí?, de alguna manera tener el estado de oxidación de la suma, ya lo vimos, a esto igual a 0. En el etano, los enlaces carbono-carbono, ya lo habíamos visto en gases, en el oxígeno, el nitrógeno, etc., que el estado de oxidación era 0. Con lo cual, al ser 0 entre carbono-carbono, yo tengo que contar los más 3 de este carbono y este no lo cuento, con lo cual el carbono es menos 3. Cuando voy a los alquenos, como tengo 2 enlaces y solamente 2 hidrógenos, más 2 para los hidrógenos, menos 2 para el carbono, para cada carbono, ¿sí? Y para los alquinos, como el carbono solo tiene un hidrógeno y tiene 3 enlaces, enlace triple, que se cuentan como 0, el estado de oxidación ahora solamente es menos 1 por el más 1 del hidrógeno, ¿está? Acá está todo aclarado. Reglas importantes, que es lo que acabo de decir recién, ¿sí? Generalmente yo tengo que tener el compuesto que dependiendo de la electronegatividad que ofrezca, va a ser la del carbono.
¿sí? Generalmente es -1 por cada enlace del carbono unido a elementos menos electronegativos que él, como el hidrógeno, el fósforo y el silicio, ¿sí? O metales, siempre. Y +1 por cada enlace de elementos más electronegativos que él, como el oxígeno, nitrógeno, azufre, flúor, obviamente, y el cloro. ¿Está? Fíjense acá. Esto es un alcohol, metanol. Si tomo a este carbono, el que está en rojo, tiene 3 hidrógenos y está enlazado a un oxígeno, porque el oxígeno a su vez está enlazado a un hidrógeno, ¿sí? Con lo cual, si esto es así, tengo que contar por cada hidrógeno un valor negativo. 3 por -1 es -3. Y por el oxígeno, que es más electronegativo que él, +1. Entonces, -3 más 1 es -2. Vamos al de abajo, un aldehído. El carbono está unido a 2 hidrógenos por enlaces simples y un enlace doble al oxígeno para que sean 4, obviamente, ¿no? Con lo cual, si para cada uno de estos es +2 y para el oxígeno es -2, +2 menos 2 me da 0. Y así sucesivamente. Estos mírenlos después, así puedo avanzar. Si no, no vamos a terminar hoy. Bien, clasificación. Los hidrocarburos se clasifican en alifáticos y aromáticos. Y dentro de estos pueden ser de cadena abierta o cadena cerrada, ¿sí? Los de cadena cerrada son los aromáticos, siempre. Pero además pueden ser cíclicos de los alifáticos, o sea, anillos. Cicloalcanos, cicloalquenos, cicloalquinos. Y dentro de los de cadena abierta tenemos alcanos, alquenos y alquinos. Donde los alcanos, ¿sí?, son los más sencillos de todos y los que generalmente se utilizan rápidamente para combustión, las naftas. Los alquenos u olefinas, ¿sí?, que tienen al menos un doble enlace, pueden tener más. Y los alquinos, que tienen al menos un triple enlace. Acá los tienen. Fíjense, lo que les dije hoy, prefijo, met, et, prop, but. Estos son los 4 primeros y se los tiene que aprender de memoria, no queda otra. Metano, etano, propano, butano. De acá en más son como figuras geométricas. Pentano de pentágono, hexano de hexágono, etc. Octano, nonano, decano, undecano, dedecano, tridecano, etc. Hasta llegar al 20, que es el icosano. Vamos a llegar hasta acá nada más, ¿sí?, en la nomenclatura. Pero fíjense que tienen nombres particulares y van cambiando cada vez que, por ejemplo, el triacontano es el que tiene 30 carbonos, ¿sí? El que tiene 40 es tetracontano. El que tiene 50 es peta. O sea, contano es a partir del segundo, que es icosano. Parece nombres japoneses estos, ¿no? Tienen generalmente este contano que me va diciendo cómo termina el sufijo del hidrocarburo. Acá los tienen. Prefijo dependiendo del número de carbonos. Met, et, but, perdón, que son 4. Penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, etc. ¿Está? Y terminan todos en ano, ¿sí? Butano, hectano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, etc. En los alquenos, el prefijo sigue siendo el mismo, depende del número de carbonos, pero la terminación es eno, cambia la terminación, si cambia el sufijo, no el prefijo. Y en los alquinos pasa exactamente lo mismo. Entonces, el prefijo siempre es el mismo. Por ejemplo, vamos a ver los ejemplos de acá. Tengo 1, 2, 3 carbonos, ¿sí? Si tengo 3, es el propano. En alqueno, ¿sí?, tengo 1, 2, 3, 4 carbonos. Pero ojo, el doble enlace lo tengo entre el 2 y el 3. Entonces digo que es 2-buteno. En los alquinos tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. El enlace está entre 1 y el 2. Es el 1-butino. También lo van a encontrar como N-butino. Es lo mismo. Porque es el butino normal. Hidrocarburos ramificados. Lo que dije hoy, ya lo mencioné a esto, ¿sí? La cadena principal es la más larga, ¿sí? Y dependiendo si tiene grupo funcional, triple o doble enlace. Se enumera por el extremo más próximo al grupo principal, o sea, el doble o el triple enlace, ¿sí? Acá, si no hay, busco el más bajo.
Pero si tengo la complicación, porque si es central es lo mismo empezar de un lado y del otro, ¿sí? Pero si no lo es, le puedo dar los números más bajos, ¿sí? La ramificación se nombra terminado en il, por ejemplo. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿sí? Y tengo un grupo metilo acá. Entonces, ¿empiezo por acá o empiezo por acá? No, por acá, porque tengo el doble enlace acá. Entonces tengo 1, 2, 3, metilpenteno. Y acá tienen nombres radicales sencillos. El metano, el radical es metilo. El etano, el radical es etilo. El propano puede tener dos, dependiendo de dónde se enganche, como si fuera un dije. Si es de la punta, dejando los 3 carbonos, es el propilo, pero si está en el centro es el isopropilo. Del butano, también el butilo o el sec-butilo, porque es un carbono secundario. Este porque es un isómero. Algunos ramificados, el isobutano 2-metilpropano, forma el isobutilo o el terbutilo, o terbutil. El isopentano o metilbutano forma el isopentil o el terpentil. El neopentano forma el neopentil y el isohexano o 2-metilpentano forma el isohexil. Esta también la pueden tener, estas filminas, ¿eh? Imprímanlas, por favor. Y los cíclicos. Los cíclicos es como si los de las puntas le saco hidrógeno y los cierro, como una cadena, ¿sí? Uno de los eslabones. Entonces, este tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, pero tiene un doble enlace, entonces va a ser el ciclo buteno. Acá no tengo que poner número, porque es cíclico, es un anillo. Y los aromáticos, que es el benceno, el principal y el que le da la característica a todo, porque este anillo es resonante. Este va a ser el 3-metilbenceno o tolueno. Bien, esto se los dejo de deber, ¿sí? Está en el otro, escuchen, todo lo que falta acá está en la otra clase, en la del mar, en la del, sí, la de ayer, la del lunes, ¿sí? Así que, por favor, mírenla y miren la explicación, ¿sí? Porque ya lo expliqué allá, miren la casa y ya está. Bien, hasta acá por hoy, ¿sí? Semana que viene, y lo aviso y el que avisa no traiciona, tomo parcialito, ¿está claro? De termodinámica, termoquímica, algún problema o algo de teoría para que puedan resolver. ¿Está claro? ¿Sí? Ya esto lo evalúo la otra clase. A mí de clases teóricas me quedan 2 nada más. Es decir, la clase que viene, que voy a dar derivados oxigenados y nitrogenados y algunos halógenos, y la última que doy reacciones químicas. Y se terminó la batería. ¿Estamos? ¿Está claro? Bueno, avancen por favor. De última, recuerden preguntar en la práctica. La semana que viene dejo un espacio como para que si quieran hacer algún problema antes del parcialito, para que puedan preguntar. Y anótenme en el chat, por favor, los presentes, que hoy son poquitos. No sé qué pasó. Pero bueno. Nos vemos ya la semana que viene, ¿está? Miren, por favor, la clase del lunes.